El concepto de inconsciente fue su gran hipótesis que luego la terminó confirmando y se transformó en su gran teoría. La existencia del inconsciente como una instancia psíquica que escapaba a nuestro conocimiento directo, pero que era fundamental en nuestra vida. Entonces, ¿qué se contenía allí en este inconsciente? Bueno, todos esos recuerdos desagradables o traumáticos, que tenerlos en la conciencia realmente para la persona sería sumamente angustiante, preocupante, y también los impulsos agresivos o sexuales que son inaceptables socialmente y que por eso permanecen reprimidos en el inconsciente. Por ejemplo, si yo realmente me llevo muy mal con una persona y la verdad no es de mi agrado y por momentos la mataría, mi impulso agresivo debe ser reprimido porque en nuestra sociedad obviamente no es aceptado que yo mate a una persona porque no me cae bien. Entonces tal vez ya vamos a ver que mi desagrado hacia esa persona va a aparecer en mi conciencia tal vez como, uy, no soporto a esta persona, o tal vez le conteste alguna vez mal, pero no nunca matarla. Mi impulso agresivo es reprimido en el inconsciente. Entonces, todo este contenido inconsciente era lo que se transformaba y lo que se sigue transformando en síntomas. En los primeros casos estudiados por Freud eran la causa de los síntomas histéricos. Los síntomas histéricos podían ser parálisis, tos, dolores de pierna, ceguera, mutismo. Entonces, cuando se hacía consciente, conciencia vamos a ponerse C, vamos a abreviarlo, inconsciente y CC. Cuando estos síntomas desaparecían porque se hacían conscientes, los contenidos inconscientes, lo que hacía era comenzar la cura de todos estos trastornos. Pero ¿qué pasaba? Freud con el tiempo se empezó a dar cuenta de que no todas sus pacientes eran fácilmente hipnotizables. Y entonces comenzó a estudiar con otro colega del que era Breuer, que también era un neurólogo importante. Comienzan a buscar otro método que reemplazara el método hipnótico para aquellas pacientes que no podían ser hipnotizadas. Y entonces tomó el método catártico, era de Breuer, Freud lo toma. Catarsis significa purga, limpieza. Y lo reformula un poco este método y le pedía a su paciente que asociara libremente. ¿Qué quería decir esto? Que la paciente iba a decir todo lo primero que le viniera a la mente con los más mínimos detalles. Una vez que logre ir haciendo esto, el analista va a ir asociando, y también el paciente, libremente todas sus ideas, todo el contenido que va poniendo en palabras. ¿Por qué libre? Precisamente asociación libre es porque le pedía que se despojara de toda vergüenza, de toda inhibición, para contar todos los detalles de lo que surgía en su mente. ¿Por qué? Porque decía que mediante este proceso le permitía comprender el psiquismo, porque se unen recuerdos inconscientes que estaban reprimidos, guardados, y son los que producían síntomas, y entonces ahí empezaba la cura psicoanalítica. Entonces, la teoría psicoanalítica o el psicoanálisis como método es un método introspeccionista, es decir, significa mirar hacia adentro para autoconocerse. Pero ¿qué pasa? Poner en práctica estos métodos, el método catártico, ¿sí?, sobre todo, era encontrarse también con algunas resistencias de los pacientes, como por ejemplo decir, ay no, pero yo te voy a decir pavadas, ay no, pero me da vergüenza lo que te voy a decir. Tiene que ver con ese temor que se producía de hacer consciente todo el contenido inconsciente, porque no sabían con qué se iba a encontrar. Entonces, así como tenía
como técnica la asociación libre en sus pacientes, el analista debía tener para sí mismo una atención flotante. ¿Qué quiere decir esto? Según Freud, la atención flotante era que el analista tenía que tener todas sus antenas alertas, bien atentas, ante cualquier producción que descubriera que provenía del inconsciente de su paciente. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Nosotros lo que vamos a ver posteriormente es el caso de la señorita Ana O. Ana O, voy a ir pasando para que puedan ir viendo. Ana O fue la primer paciente, ¿sí?, de Freud con síntomas histéricos. Ana O en un principio había sido paciente del doctor Breuer, pero bueno, empezó a tener cierto enamoramiento hacia Breuer, su propio analista, y esto pedía que el tratamiento podría continuar, ¿no es cierto? Entonces lo que hizo fue derivársela a Freud. Ana O Freud nombra en todos sus escritos varios casos de sus pacientes para poder explicar sus conceptos. La verdad, el material es muy rico. Nosotros lo que vamos a hacer hoy es trabajar con el primer caso de Freud, que es el caso de la señorita Ana O. Presenta una serie de síntomas histéricos que ustedes van a leer. Hay unas preguntitas a continuación que van a responder. Y bueno, por el momento, hasta acá vamos a llegar, ¿sí? Vamos a continuar la próxima clase profundizando un poquito más sobre la teoría psicoanalítica. Es muy interesante, es atrapante, pero bueno, no es la única teoría, así que no nos vamos a detener solo en ella. Bueno, les dejo un saludo, como siempre les pido que se cuiden, que permanezcan en casa. Y con relación a nuestra materia, yo sé que no es fácil porque, bueno, es una materia nueva, nunca la han tenido, entonces les pido por favor que todo lo que necesiten preguntar, consultar o algo que no hayan entendido, me lo hagan llegar mediante nuestra plataforma y yo voy a estar respondiendo a todas sus consultas. Bueno, les dejo un gran saludo y nos estamos comunicando.